Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas comunes como nosotros, cada uno de nosotros, a vivir una vida en servicio a Él, a la medida que lo conocemos. Y es a través de su palabra, la palabra que Él nos ha revelado. Por eso pensamos y estamos comprometidos con el hecho de que esta es la parte más importante de nuestro servicio. Y es cuando nos sentamos con la expectativa de escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Así que gracias por unirse a nosotros y espero que la palabra de Dios en este tiempo, en esta temporada, sea de bendición para su vida y le pueda hablar directamente a su corazón. La palabra de Dios y es el medio por el cual Dios nos habla semana tras semana, día tras día. Así que hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, que hemos titulado El poder para crecer. Vamos a estar esta semana en la segunda carta del apóstol Pedro. Así que si usted tiene una Biblia ahí en su asiento, puede ir abriéndola, buscándola, no se sienta apresurado, puede ir buscándola adelante. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos del 16 al 21. Téngala ahí, hoy vamos a estar leyendo específicamente de la versión Reina Valera. Pero antes de pasar allá, solamente darles un breve resumen para aquellos que no estuvieron con nosotros esta semana pasada. También recordarles que si usted quiere regresar a ver la serie de sermones pasadas, puede ir a nuestra página de YouTube, a la página de Facebook. También ahí tenemos todas las series, la serie del Sermón del Monte y el sermón de la semana pasada. Pero la semana pasada comenzamos hablando, porque desde el tiempo de crucifixión, resurrección, la Semana Santa, estuvimos compartiendo como el Señor había puesto en mi corazón esa palabra de que queremos ser una iglesia que en sus comienzos viva con Jesús en intimidad, más no en proximidad. Y la única manera que a través de la palabra Dios me ha podido infundir y revelar eso es que para poder llevar eso a cabo, obviamente, uno de nuestros valores es el crecimiento, la adoración, la multiplicación. Pero para poder llegar a esa meta que es nuestra santificación o es crecer a la imagen de Jesús, es necesario un anhelo de su palabra. Por eso la semana pasada dijimos que al igual como una dieta balanceada, una nutrición apropiada es necesaria para el crecimiento tanto físico como emocional, fisiológico, para poder crecer en nuestra santificación o como la palabra dice, nuestra salvación, entonces es necesario un anhelo apropiado de su palabra. Pero bueno, usted preguntaría, porque quizás no quedó un poco claro, ¿qué significa crecer en nuestra salvación? Y es lo que hemos podido estudiar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando la Biblia nos habla acerca de nuestra salvación, siempre nos ha hablado o nos habla en tres tiempos. Sabemos que llegará un día donde seremos glorificados, o sea, se consumirá nuestra salvación. En el pasado hemos sido declarados justificados, de ir de un estado de ser condenados culpables, ahora de ser declarados justificados, santos, incluso dice la palabra, delante de Dios. Pero ahora en este tiempo, por eso dice el apóstol Pedro, como vimos la semana pasada, podemos crecer en la santificación. En este tiempo que estamos aquí todavía viviendo, en tiempo y en espacio, es que seamos transformados a la imagen de Jesús, más y más. Y para llegar a cabo, para poder llevar eso a cabo, es necesario un anhelo apropiado de su palabra. Porque la pregunta que surge es, de acuerdo a ese pasaje, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida? El pasaje nos enseñó y a través de la Biblia podemos ver que el propósito de Dios no tiene muchos propósitos, tiene un propósito y el propósito es que podamos ser transformados conforme a la imagen de Jesús en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro carácter. Dios no tiene muchos procesos, tiene un proceso que dura toda una vida. Esa es lo que la Biblia llama santificación. Es un proceso que dura toda la vida y es un propósito.
Y si todavía no le he convencido, vamos a leer rapidito lo que nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a las iglesias, a los cristianos en la ciudad de Roma, para ver si los puedo convencer un poco más. En el capítulo 8, versículo 29, nos describe completamente el apóstol Pablo y dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, ese es el propósito, según la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que sea el primogénito de entre muchos. Otra vez dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, los justificó; y a los que justificó, los va a glorificar en algún día, en tiempo futuro. Que para Dios ya Él está en el futuro, nosotros todavía estamos viviendo en el todavía no. Ya empezó la salvación en nuestras vidas, pero también nos recuerda que llegará un día cuando Cristo regrese, que esa herencia incorruptible que nadie nos puede quitar, será revelada cuando Cristo regrese. Es la plenitud de nuestra salvación. Por lo tanto, el propósito de Dios para nuestra vida es uno, es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Y ese proceso dura una vida. No hay proceso que Dios utiliza, ¿verdad?, para llevarnos hacia esa imagen. No cabe duda que las pruebas, las dificultades, Dios las utiliza incluso para llevarnos a esa meta, de ser transformados en nuestro carácter. Las pruebas, las calamidades que aún sucedan a nuestro alrededor, Dios las utiliza porque eso nos hace depender más de Él, forma más nuestro carácter. Pero por eso dijimos la semana pasada y establecimos que para que eso sea real, para que nosotros podamos entonces crecer en algo que ya Dios ha comenzado, es necesario un anhelo de esa palabra pura, de ese mensaje puro, del evangelio puro, no adulterado. Ahora lo que vamos a contestar en esta semana es, bueno, ahora, ¿qué función cumple ese evangelio, esa buena noticia, en ese proceso que dura toda una vida? No es procesos que usted esté pasando, aunque sea esa dificultad en su vida, en este momento Dios lo está utilizando para llevar a cabo un proceso final, que es que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Que en medio de ese proceso Dios nos bendiga y nos multiplique nuestras posesiones, incluso materiales. Puede ser posible, eso es posible y es cierto. Pero cuando entendemos que el final, el propósito es que seamos transformados a la imagen de Jesús, aprenderemos a través de su palabra a utilizar esos recursos, no para mi granero solamente, sino para bendecir a otras personas, para que su reino se siga extendiendo a otras naciones, a otras ciudades, a otras familias, en mi trabajo, en mi familia, mis nietos, mis sobrinos, mis primos. Pero hoy contestaremos la pregunta, entonces, ¿qué función lleva, qué papel juega la palabra pura, el mensaje puro, en ese crecimiento? No cabe duda que ahora también tenemos una responsabilidad, como tenemos la responsabilidad de anhelar algo que ya Dios ha comenzado en nosotros, que nos ha dado nuevos deseos, nuevos afectos, porque si no los pone nosotros, naturalmente no vamos a anhelar su palabra, pero Él los pone a través de su Espíritu, y ahora nuestra responsabilidad entonces es buscar, como hemos titulado esta semana, hay que perseguir la verdad, hay que perseguirla, hay que buscarla. Pero no sé usted, pero yo sé que a mí, por ejemplo, a veces cuando estoy teniendo un tiempo a solas con el Señor, cuando me evalúo, reflexiono, a veces me hago la pregunta: ¿será que yo, si no me tocara preparar sermones, preparar estudios, preparar materiales para el discipulado, será que tendría el mismo deseo de buscar la verdad en su palabra? ¿Será que le daría el mismo valor a la palabra de Dios que le debo dar si no fuera porque tengo que preparar estudios bíblicos, materiales de discipulado, sermones? ¿Tendría el mismo valor? Y no es que quiera sonar condenador o no quiero avergonzar a nadie. Ustedes saben que ese no es mi estilo de avergonzar o de condenar a nadie. Al contrario, es animarnos a las buenas obras a través del amor de Jesús. Pero normalmente lo que me doy cuenta es que cuando aconsejo a una persona, que la persona está buscando respuestas o un consejo, siempre a mí me gusta hacer preguntas
para ayudar a las personas a clarificar, a reflexionar. Y una de las preguntas que normalmente le hago a esa persona es, ¿cómo has llegado a esa conclusión? ¿Tú has llegado a esa conclusión basado en lo que nos revela la palabra de Dios? Otra pregunta es, ¿en estos momentos tú estás pasando tiempo a solas para estudiar la palabra de Dios? Y la respuesta, desafortunadamente, normalmente es no. La verdad es no. O también una de las respuestas que es muy común es, pero es que ya lo he leído suficiente. ¿Qué más tengo que aprender de la palabra? Ya lo he leído de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué más tengo que aprender de la palabra? Y no cabe duda que esa actitud demuestra que no tenemos la capacidad de reconocer el valor que tiene la palabra de Dios. Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios ha perdido su valor porque se ha vuelto algo común. Hoy en día, si usted se pone a reflexionar, podemos tener una, incluso 2, 3 copias en nuestra casa. E incluso estadísticamente, organizaciones cristianas dentro de la iglesia hacen búsquedas y se han dado cuenta que estamos viviendo en una generación que no valora la palabra de Dios. Y nuevamente, no estoy diciéndolo para avergonzar a nadie ni para hacer sentir a nadie culpable, pero es verdad. Hoy en día podemos comprar una Biblia por Amazon, por el internet, en los supermercados podemos encontrar la Biblia. Pero usted sabe que si usted conoce un poco de la historia de la iglesia, nunca, hubo un tiempo que eso no fue así, en el siglo XIV, en el siglo XV, siglo XVI, lo que conocemos como la Reforma Protestante, no fue así. No todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Y los líderes desafortunadamente utilizaron ese poder para dominar y para oprimir a las personas. Pero gracias a Dios que levantó a hombres como Zwingli, como Calvino, como Lutero, como Hus, que entregaron sus vidas porque entendieron que la palabra de Dios vale oro y la traducieron al lenguaje común para que otras personas pudieran leerla. Pero no cabe duda que el estudio de la palabra es un trabajo arduo, en el cual debemos invertir energía, debemos invertir tiempo, y a veces no todos queremos hacer eso. Hoy en día, hasta en su teléfono usted puede abrir la aplicación de la Biblia y le da un versículo, y a veces uno se conforma con ese versículo y ya terminó mi estudio de la palabra. Pero no, incluso durante todo el tiempo de la historia de la iglesia se nos ha dicho que esas cosas son buenas, devocionales, libros, todo eso es bueno para suplementar nuestro estudio. Pero el estudio de la palabra es arduo. Hay que dedicarle energía, hay que dedicarle tiempo. Y por eso como iglesia queremos comenzar, con el pie derecho, de anhelar la palabra, pero también entender, ¿por qué? ¿Por qué debemos darle el valor a la palabra de Dios que tiene? Y tiene valor la palabra de Dios. Si no, si usted ha leído lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 4, que dice que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, escudriña nuestros pensamientos, es oculto, y redarguye, nos ayude a llegar al arrepentimiento, a confesar, amar a nuestro prójimo y por lo tanto amar también a Dios. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, así que no lo van a tener allá en su pantalla, sí lo tenemos, lo que esta semana lo vamos a leer de la versión Reina Valera del 60. Así que si usted tiene la Reina Valera, pero en las sillas tenemos la nueva versión internacional, y después le voy a explicar por qué esta semana lo leímos de la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santos. Teníamos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, te pedimos que ahora tú nos ayudes a ver el Evangelio, a Jesús en tu palabra. Oh Dios, que desde ahora tú estés iluminando nuestros corazones para que podamos exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos acompañan virtualmente, Padre, que hoy el fin de esta palabra que tú nos has revelado sea para que engrandezcas nuestro deseo por amarte a ti, por servirte y por amar a nuestro prójimo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un programa de televisión, no sé si ustedes lo conocen, en el canal Discovery, donde las personas van a una casa de empeños y se dan cuenta, lo interesante es que se dan cuenta de que el artículo que ellos piensan que vale mucho, se dan cuenta que en realidad no tiene el valor que debería tener. Pero creo que a mí lo que más me llama la atención es cuando una persona lleva un artículo y después se da cuenta que ese artículo vale más de lo que la persona se pudo haber imaginado. Pero bueno, cuando uno pregunta por qué un tesoro puede perder su valor, y en el caso de este programa lo que sucede es que cada vez que alguien trae a empeñar un artículo que es poco común, siempre es necesario traer un experto. Y el experto lo que hace es que da una evaluación adecuada de ese artículo. Y cuando el artículo es poco común, pues el artículo tiene más valor. Cuando el artículo es poco común, la casa de empeños, el experto, siempre lo que termina pasando es que le da mucho más valor a ese artículo, pero porque es poco común. ¿Y qué sucede cuando algo pierde su valor? Yo creo y me atrevo a decir que lo que ha pasado con la palabra de Dios es que como se ha vuelto tan común, ha perdido su valor. Al igual que cuando un artículo es poco común, tiene mucho valor, pero al contrario, creo lo que ha sucedido con la palabra de Dios es que ha perdido su valor para nosotros porque ahora es tan común. Pero ahora lo que queremos ver en este pasaje y lo que vamos a argumentar es que nosotros sí debemos de darle el valor, otorgarle el valor a la palabra inspirada de Dios que debe tener, porque la palabra de Dios contiene un tesoro para los cristianos, para los seguidores de Jesús. Pero el llamado que nos hace este pasaje es que debemos de buscarlo, hay que buscar la verdad que está dentro de ese pasaje. Y lo primero que nos dice ese pasaje en el versículo 19, lo voy a leer otra vez, es porque en la palabra de Dios tenemos una palabra más segura. En el versículo 19, nuevamente, como decía, ¿por qué utilicé la Nueva Versión Internacional? Porque en este pasaje me gusta cómo lo traduce dentro del contexto, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y usted pregunta, bueno, ¿a qué se está refiriendo Pedro? Y si usted ha estado con nosotros cuando estuvimos en la serie sobre la gloria de Cristo, pero lo que está aludiendo en ese momento es en esa experiencia que él tuvo, tanto Jacobo, Juan y Pedro, cuando subieron al Monte Santo, lo que conocemos como la glorificación. Pero está aludiendo diciendo, ese momento cuando vimos a Jesús en toda su majestad, y ahí le puse los versículos donde usted puede encontrarlo. Tuvimos esa experiencia nosotros los 3 discípulos que los otros 9 no pudieron tenerla. Experimentamos, tuvimos presente a Jesús en toda su majestad, en toda su gloria, en el estado en el cual incluso en este momento Él permanece. Glorificado, se presentó, se reveló, su gloria se manifestó, dice, eso lo vimos, fuimos testigos, dice, pero, dice, tenemos una palabra más segura. O sea, la palabra de Dios, la palabra revelada, las escrituras, dice, es más segura. Es más segura que esa experiencia que nosotros tuvimos, que podríamos decir, una experiencia religiosa. La palabra de Dios es más
segura. ¿Qué es lo que está diciendo? Y uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo que la palabra escrita es más segura que esa experiencia que ellos tuvieron viendo al Jesús glorificado, al Dios encarnado en la presencia de Jesús, en toda su gloria, en toda su majestad? Eso no se compara en valor a lo que tenemos en la palabra profética, como dice el pasaje, porque es más segura. Es como si Pedro nos estuviera diciendo que vamos y llevamos la Biblia a la casa de empeños y se la ponemos ahí en la mesa, el dueño viene, el experto, pero el experto al que llaman en esta ocasión es Pedro. Y Pedro le dice, sí, yo fui un testigo ocular, yo oí, yo escuché, yo vi con mis propios ojos al Jesús glorificado, pero esto que usted tiene ahí, Señor, esto vale oro. Vale oro porque es la palabra profética más segura. Es lo que Pablo le diría a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 15 al 17, donde le dice, y desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, nuevamente, para la palabra profética más segura, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Para qué? A fin de que el ser humano sea de Dios, o el hombre de Dios, o el ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acuérdense que en este momento que se está revelando la palabra de Dios progresivamente, los escuchadores, la audiencia de Pedro no tienen lo que tenemos nosotros. No tienen la palabra revelada de Génesis a Apocalipsis, solamente tienen a Moisés y los profetas, los salmos, y eso es lo que Pedro está diciendo. Nosotros tenemos una palabra más segura, esto vale oro. Sí, una experiencia religiosa, una experiencia asombrosa. Se reveló la voz del cielo del Padre que decía, ese es mi Hijo, en el cual estoy complacido. Pero dice, pero esa experiencia nos preparó para lo que iba a venir, la crucifixión, cuando lo abandonaríamos, cederíamos a la tentación, nos preparó, pero la palabra profética es más segura. ¿Por qué debemos de otorgarle valor entonces a la palabra de Dios? Porque esto tiene oro para nuestras vidas. Pero no solamente porque es una palabra más segura, pero este pasaje también nos revela que la verdad revelada aquí, la palabra de Dios, triunfa sobre la experiencia. ¿Qué quiere tomar notas? Tome nota. La verdad triunfa sobre la experiencia. Ese versículo 10, la segunda parte del versículo 19, mire lo que dice. Tenemos, del 16 al 17, Pedro revela todo lo que sucedió. Cuando él recibió de Dios, Padre, honra, gloria, fue enviada de la magnífica gloria una voz. Este es mi Hijo amado, estoy complacido. Y nosotros, desde el cielo, estábamos con él en el Monte Santo. Dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La verdad de la palabra de Dios triunfa sobre la experiencia. La verdad triunfa sobre cualquier experiencia. No sé si usted se ha preguntado por un momento, hermano, que el creador del cosmos, del universo, de las galaxias, de las millones de estrellas que existen y galaxias, ha decidido revelarse a nosotros como seres humanos a través de su palabra. No sé usted, pero eso es asombroso, que no buscó otra manera de hacerlo, sino que lo que decretó es revelarse a nosotros a través de su palabra. Amados, no sé si usted se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué existen las leyes universales de la lógica? ¿Por qué existen? ¿Por qué el 2 más 2 siempre va a ser 2? No, va a ser 4. 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿verdad?
aquí en Asia, en cualquier continente. ¿Por qué? Es lógico, es la lógica. ¿Y por qué existen las leyes de la lógica? Porque Dios quiso revelarse a nosotros. ¿Por qué existen las leyes de la no contradicción? Porque esto puede ser negro y no puede ser negro a la misma vez. Porque inmediatamente usted dice, no, eso es una contradicción. ¿Por qué podemos saber y reconocer que es una contradicción? Porque Dios innatamente ha puesto en nosotros instintos para poder revelarse a nosotros. Y Él ha decidido hacerlo a través de su palabra. De su palabra revelada, inspirada, infalible, que no tiene error. Que hombres entregaron su vida para traducirla, para que hoy podamos tenerlas. ¿No se ha preguntado? Ahora la pregunta es, ¿por qué buscamos experiencias? Si la verdad triunfa sobre las experiencias, y esto no dice el pasaje, no lo estoy diciendo yo. Acuérdense que estamos haciendo un sermón temático. Aquí en la iglesia estamos comprometidos con lo que es sermones expositivos, que dentro del pasaje buscamos una idea y de ahí lo desglosamos. Pero en esta serie estamos haciendo un sermón temático y el tema es que la palabra de Dios tiene valor y eso lo podemos ver en toda la Biblia. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces buscamos experiencias? Si la verdad de Dios triunfa sobre las experiencias, ¿por qué buscamos experiencias? ¿Por qué buscamos experiencias religiosas? A veces se escucha personas que dicen, bueno, es que yo no siento unción en ese lugar. Pero ¿qué significa la unción? De acuerdo a la verdad que triunfa sobre la experiencia. Desde el Antiguo Testamento usted puede hacer un estudio progresivo, redentivo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que todo seguidor de Jesús tiene la unción. Que es el Espíritu Santo, es la unción. No hay alguien que tenga más unción, que tenga menos unción. ¿Por qué buscamos un lugar donde haya unción? ¿Qué es unción? Si usted es un seguidor de Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué está buscando una experiencia aparte de la verdad? Yo me atrevo a decir que a veces buscar una experiencia es más fácil que yo invertir mi tiempo y mi energía en perseguir la verdad de Dios. Porque eso toma tiempo, toma energía, toma dedicación de yo buscar que Dios se revele a mí en su palabra y su Espíritu aplique en mi vida la palabra revelada. A veces una experiencia es más fácil. A veces ir a un retiro. Yo no estoy en contra de eso siempre y cuando lo que se predique es el Evangelio de Cristo. Pero ¿por qué buscar cuando usted mismo puede tener tiempo a solas con Dios y buscar y pedirle y de entrar y Señor, revélate a través de tu palabra? Si nuestra vida es guiada por experiencias, hermano, las experiencias cambian, ¿no? Las situaciones cambian, las circunstancias cambian. Si yo me dejo guiar solamente por las experiencias, ¿qué sucederá con personas, por ejemplo, que vienen y son seguidores de Joseph Smith, por ejemplo, el fundador de los mormones, y que dice después de que tú le enseñas, mira, pero lo que tú estás diciendo no va de acuerdo a lo que está aquí revelado en la palabra de Dios? Mira, no me importa, yo lo siento en mi corazón que eso es verdad. ¿La experiencia triunfa sobre la verdad o la verdad triunfa sobre la experiencia? Porque entonces podemos decir, bueno, está bien, no importa lo que te haga sentir bien. Hoy en día eso es lo que vivimos, ¿verdad? La cultura dice, no importa lo que diga la verdad. Siempre y cuando yo sea feliz, yo lo voy a hacer. La experiencia por encima de la verdad. La verdad nos revela que Dios fue el que diseñó el matrimonio para un hombre y para una mujer. Mi experiencia, mis deseos, lo que me hace feliz quizás no sea eso. ¿Escogeré lo que dice la verdad o escogeré lo que dice mi experiencia, mis deseos? La palabra de Dios establece la institución de la familia. Dios es el que nos da el género. Ahora, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que yo quiero disfrutar? Eso es una experiencia, eso es un sentimiento, pero la palabra triunfa sobre las experiencias. Las experiencias incluso, hermanos, nos pueden decir que
La manera que yo voy a guiar mi matrimonio, la manera que me voy a relacionar con mi esposa, es que la mujer solamente se hizo para tener hijos y para servirme a mí en la casa. Pero ¿cómo es consistente eso con lo que dice la palabra de Dios? ¿Es solamente esa la función de la mujer? No, la palabra que triunfa sobre tu experiencia, como tú fuiste criado, nos dice que no, que ella es ayuda idónea, que tiene la imagen de Dios, igual que tú y yo, y que tiene que ser valorada y respetada. Las experiencias incluso Dios la puede utilizar cuando te recibes esa llamada del médico que no esperabas, o esa llamada de ese ser querido que tú amas, pero recibes una noticia no bien agradable, y Dios puede utilizar esa experiencia para llevarte a depender más de Él, a buscar más de Él. Pero la verdad siempre triunfa sobre la experiencia, porque la verdad de Dios nos dice cuál es ahora nuestra identidad en Cristo. Porque la verdad nos recuerda que nuestra identidad ahora en Cristo define mi experiencia, define mi propósito. Porque la verdad triunfa sobre la experiencia. Me dice que mi pasado no me define. Mis malas decisiones, mis traumas, mis abusos no me definen. La verdad me dice que ahora lo que me define es lo que dice la palabra acerca de mí. Lo que dice Dios acerca de mí, lo que Dios revela de su persona y cómo se ha revelado para mí. Y ahora como hijo de Dios, cómo yo debo responder a la luz de cómo Él se ha revelado ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Corrían las lágrimas por la mejilla de esta persona que se sentía cargada, se sentía que estaba haciendo todo lo que podía hacer para agradar a las personas, se preparaba, pero se daba cuenta que no podía, que era imposible satisfacer a todas las personas. Y con una palabra que se le recordó, que le recordé a este hermano, que dice, mira, no importa cuánto tú te esfuerces, nunca vas a agradar a las personas, nunca vas a ser perfecto delante de las personas, pero acuérdate, hoy cuando tú te acuestes esta noche, recuérdate que por lo que Jesús ha hecho, así como el Padre le dijo al Hijo, este es mi Hijo, en ti estoy complacido. Recuérdate esas palabras a ti mismo, que en ti estás aceptado en el Hijo. En el Hijo tú eres aceptado solamente por lo que Él puede hacer. Si nuestra mente no está saturada con la verdad acerca de Dios, entonces lo que va a saturar nuestra mente es nuestras experiencias, nuestras malas experiencias, nuestro pasado, las expectativas de la cultura, las expectativas que nos ponemos nosotros mismos. Eso es lo que va a definir nuestra identidad, si es solamente nuestras experiencias. Y como dice este mismo pasaje en el versículo 9 al 15, rapidito lo voy a leer. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarle el llamado de Dios, quien fue que los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán las puertas de par en par del reino eterno de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente vemos que la verdad triunfa sobre las experiencias, pero la verdad, la palabra de Dios es aún más convincente. La palabra de Dios es más convincente. No lo vamos a leer todo en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, pero me imagino que algunos de ustedes conocen la historia de Lázaro y el hombre rico. Para resumir la historia, ¿qué es lo que sucede? Lázaro era un mendigo, dice la palabra, que se sentaba a las puertas de este hombre rico, y el hombre rico pasaba toda su vida y se hacía el desapercibido de la necesidad, nunca le ayudó, nunca se interesó por él. Y la narrativa de Lucas nos dice en el versículo 37, este intercambio, este relato que nos relata el Espíritu Santo, que nos dice que la palabra de Dios es más convincente. Mire lo que dice el versículo 27. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas,
que les hagan caso a ellos. El rico responde, no le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Experiencia sobre la verdad. Mire lo que responde Abraham. Le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. La verdad triunfa sobre la experiencia porque la palabra de Dios es más convincente. Imagínese que usted tenga un enemigo que se haya muerto y que de repente vuelva a revivir y se para delante de usted y le diga, tóqueme, tóqueme, tóqueme. Eso convencería a cualquiera, ¿verdad? Uno pensaría. Pero qué interesante lo que nos dice el relato de Lucas, que aunque se levante a alguien de entre los muertos, si ya tienen a Moisés y a los profetas, aun que alguien se levante entre los muertos, dice que no cambiará nada. Pero la pregunta es, ¿a quién apunta Moisés y los profetas? ¿Hacia quién apuntaban Moisés y los profetas? ¿Quién fue el único que se pudo levantar de entre los muertos? Jesús es el único que se ha podido levantar dentro de los muertos. Así que las señales, si tú buscas señales, si buscas experiencia, pero la palabra de Dios dice que es suficiente cuando usted le comparte el mensaje de salvación a una persona, como hablamos aquí siempre en la iglesia Sunlight. Pecado, salvación y servicio. Cuando usted le dice a una persona, sí, yo mismo no cumplo mis propias expectativas, mucho menos las expectativas de Dios que espera la perfección, pero nadie, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos cometido crímenes en contra de Dios. Por lo tanto, ¿qué merecemos? Dios es perfecto, Dios es justo. Merecemos la separación eterna de Dios. Ese es el resultado, esa es la paga del pecado. Pero ¿cuál es la salvación? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios envió a Jesús, a Dios el Hijo, para ser nuestro sustituto. Esa es la palabra de Dios, ese es Moisés y los profetas. Entonces la palabra de Dios triunfa sobre las experiencias porque es más convincente, aunque se levante un mismo muerto de los muertos. O como diría el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia en Corintios, no lo tienen allá, pero lo voy a resumir. Es el mensaje de locura, el mensaje de locura de la cruz. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, Moisés y los profetas. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y voy a adelantarme al versículo 26 donde dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, porque Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular a lo que es. La palabra, la verdad triunfa sobre las experiencias, porque tenemos en la palabra, en Moisés y los profetas, las Sagradas Escrituras, algo más seguro, más convincente, pero por último, es más que simplemente un conocimiento teológico. Es más que simple conocimiento teológico. Es más que tener simple conocimiento de información. Porque ¿cuántas personas en la historia de la iglesia no han tenido mucho conocimiento, pero han hecho mucho daño? ¿Cuántas personas no han conocido la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y han hecho mucho daño? Por lo tanto, no es un simple conocimiento teológico, teórico es lo que estamos diciendo. No es eso.
Estamos diciendo anhelemos su palabra, busquemos la verdad solamente para que podamos contestar preguntas de la Biblia, o que para que podamos saber cuál fue el hijo de Gedeón que escapó de las manos de Abimelech. No es para eso, pero es fundamentalmente para que podamos tener una relación amorosa con una persona, y esa persona es la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo al 15 nos dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, fundamentalmente, ¿para qué es? ¿Por qué estamos haciendo este llamado? Es para que podamos tener una relación amorosa con una persona que es Jesús, y esa misma persona es la palabra de Dios. Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Una relación amorosa con la palabra que es Jesús. En ese capítulo 14, versículo 15, lo que está diciendo no es: si me aman, obedecerán mis mandamientos. No, al contrario, lo que nos está diciendo es que entre más yo conozco de esa palabra, entre más me empapo de esa palabra, voy a amar a aquel que es la palabra. Dice: obedecerán mis mandamientos. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. A la medida que conocemos a Jesús a través de las Escrituras reveladas por nosotros, lo amaremos más, y su palabra no será una carga. Venir al servicio de oración no es un sacrificio, no se convierte en un sacrificio, porque ahora si amamos al que es la palabra, ahora, como dice el salmista, es un deleite buscar su palabra, es un deleite habitar en su palabra, es un deleite habitarlos juntos como hermanos. Como dice Hebreo, no dejemos entonces de congregarnos, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que guardaremos un día, 6 días trabajaremos, un día dejaremos para reposar, para deleitarnos en la creación de Dios. Es una relación amorosa con una persona que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fundamentalmente toda la Biblia apunta a Jesús. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40 dice Jesús hablando con los fariseos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Lucas 24, 27, ahí vamos terminando. Estos 2 discípulos que iban de camino a Emaús, después de la resurrección de Jesús, que Jesús se les aparece, y él le pregunta a ellos: ¿qué pasó? Pues tú no sabes que uno murió, el de Nazaret. ¿Y qué le responde Jesús? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Por qué entonces debemos anhelar una palabra pura? Porque es el único medio que nos va a llevar a crecer en nuestra salvación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora como iglesia? Es buscar la verdad en su palabra, que se ha revelado, que es más segura, que es más convincente y que triunfa sobre la experiencia hoy en día. Gracias por unirse con nosotros a nuestro servicio aquí en la Iglesia Sunlight Miami. Y espero, mi oración, mi deseo es que la palabra de Dios haya removido los afectos de su corazón, que haya sido de bendición para usted en este tiempo, en este momento. Déjenme dejarles con esta bendición al único Señor nuestro Salvador, al único Dios que puede guardarlos para que no caigan y presentarlos con gran alegría y sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia. A Él sea toda la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ante todos los siglos, ahora y para siempre.
Que Dios les bendiga. Vayan a amar y a servir a Jesús. Gracias por reunirse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por favor, suscríbase en la página YouTube y no se olviden, síganos a través de nuestras redes sociales en todas nuestras plataformas y descargue la página de nosotros, Sunlight Church, clique a Campus Miami. Gracias, que Dios los bendiga.